de líneas de ensamble manuales. Entonces, ¿qué es una línea de ensamble manual? Su nombre dice, es una serie de estaciones en las cuales se ensamblan partes, ¿no? ¿Y para qué las usamos? ¿Sí? Cuando tenemos una demanda de producción alta, ¿sí? Cuando los productos son similares o idénticos, ¿sí? Y el trabajo, que es importante, el trabajo, las operaciones se pueden dividir, ¿sí? ¿Por qué vamos a utilizar líneas de ensamble? Primero, porque se especializa uno en el trabajo, ¿sí? ¿Qué sucede? La curva de aprendizaje se reduce porque dividimos todas las tareas en trabajos pequeños o en pequeñas operaciones, por lo que el trabajador se vuelve un especialista. Dos, una parte bien importante son las partes intercambiables. ¿Qué sucede? Las piezas, no importa de dónde vengan, están normalizadas a nivel mundial. Entonces las formas y las dimensiones no cambian. Por lo tanto, yo puedo utilizarlas indistintamente sin que haya ningún problema. Y tres, y esto es muy importante, los componentes que van a ser mi producto se mueven hacia el trabajador con el mínimo recorrido posible. ¿Qué es esto? En lugar del que el trabajador vaya por las partes deben ir al trabajador. Entonces, antes de continuar, les voy a poner un pequeño ensamble, ¿sí? Un pequeño ensamble, un pequeño video, para que vean cómo funciona una línea de este tipo. Permítanme. Como pueden ver, el trabajador está en una posición fija y el producto es el que se mueve. ¿Qué pasó, Sandra? Sí, dígame. Profe, que no Dime. le escucho. No sé Ah, no, si es es que hablando. está muteado el sonido. Para que, Ah, ok, profesor. Sí, porque ya le escucho ahorita. sí, es para que vieran el video. Pues es que Ah, ok, gracias. Sí, sí, gracias, no profesor. le dejé. Es que la música está muy feita. Esta es una línea de ensamble, como pueden ver. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos algunos componentes importantes que ahorita vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Tenemos estaciones, así se le llama. Tenemos operadores, el trabajo está dividido. Y tenemos que el producto se mueve de un lado a otro mediante, en este caso son bandas transportadoras. Sí, hay muchos tipos de bandas transportadoras. Y entonces, ¿qué sucede? Que llamamos balanceo de línea. Bueno, ahorita vamos a ver lo siguiente. En este caso, es cómo asigno las tareas y qué tantas cosas van a hacer las personas en la producción para que todo el mundo trabaje, digamos, de manera sincronizada y al mismo tiempo y todo el mundo tenga la misma carga de trabajo. ¿Por qué es tan importante eso? Cuando yo asigno, ¿sí?
Cuando yo asigno a las personas especialización del trabajo, lo que hago es dividir las tareas. Vieron que en un lado van ensamblando, en otro van poniendo cables, en otro van soldando, en otro van poniendo tornillería, etcétera, etcétera, revisión, etcétera, etcétera. Es eso, especializar del trabajo. El que pone tornillos nada más va a poner tornillos, no va a hacer otra cosa, ¿sí? Y se especializa en poner tornillos. Obviamente en esa estación debe haber los tornillos que necesita y la herramienta, ¿sí? ¿A qué me refiero con partes intercambiables? Regresamos a los tornillos. Imaginen ustedes que los tornillos van a depender de quién me envíe el tornillo, ¿no? O que tuviera varios proveedores, sería imposible trabajar. Todos los tornillos deben tener las mismas medidas, la misma forma, sí, la misma cabeza, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el principio de flujo de trabajo lo dice, los componentes se deben mover hacia el trabajador con el mínimo de recorrido posible. Y lo vimos, el trabajador está estático y el producto es el que se mueve, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué ventaja tenemos? La velocidad del proceso. Un trabajador debe completar su labor dentro del tiempo de ciclo establecido. Uno va a establecer, ahorita les voy a explicar cómo, establece qué es lo que va a hacer para que todo el mundo trabaje lo mismo y no tengamos estaciones de trabajo en las cuales no se haga nada y otras donde no les dé tiempo de hacer su trabajo. Por eso es tan importante ver cómo vamos a calcular el tiempo de ciclo para cada una de las estaciones. ¿Dónde los podemos ver estas líneas de ensamble? Ya vimos que, por ejemplo, en televisiones, ¿no? Pero también en una parte de los automóviles se utilizan líneas de ensamble manual para ensamblar lavadoras, muebles, refrigeradores, motocicletas, juguetes, herramientas eléctricas, máquinas herramientas, teléfonos, etcétera, ¿sí? Esta última me refiero sobre todo a teléfonos, no a celulares, a teléfonos, ¿no? Todavía se siguen vendiendo en las casas teléfonos, ¿no? Y entonces, esta es la definición de una línea de ensamble, dice así. Una línea de producción compuesta de una serie de estaciones en las que las personas realizan operaciones de ensamble mientras el producto se mueve a lo largo de la línea. Aquí tengo que quitarle en las que personas realizan operaciones de ensamble. Cada producto consiste en múltiples componentes unidos mediante elementos y operaciones de ensamble. Pegamento, tornillos, etcétera, ¿sí? A presión, con remaches, con clavos, etcétera. A eso me refiero. ¿Y qué es una estación de trabajo? Es un área de trabajo designada y localizada dentro del flujo del material de trabajo, en donde van a realizarse estas operaciones. ¿Qué operaciones podemos ver? Y las vimos ahorita en el video. Conexiones eléctricas, soldadura, uso de adhesivos, remachado de piezas, ensamble a presión, tornillería, etc. Eso es lo que vamos a hacer en las estaciones de trabajo. Y aquí hay dos maneras de mover el material. Uno, cuando tú mueves el material de manera manual, ¿sí?, transportado por personas, es muy barato. Sin embargo, presenta los siguientes problemas. Uno, desabasto de estaciones. ¿Qué es eso? Como lo mueve la gente y la gente no lleva un ritmo preciso, puede presentarse que entre estaciones haya desabasto. ¿Qué es eso? Yo tengo que pasar del punto A al punto B y alguien lo tiene que llevar, ¿sí? Y entonces, en lo que llega la persona para llevar del punto A al punto B el material, la estación B no está trabajando, ¿sí? O al revés. Puede ser que la estación B la gente esté sacando o esté llevándole producto constantemente, ¿sí?, de otras subestaciones, y entonces tengo saturación de las estaciones, tengo mucho material parado. Y además, otro de los problemas es que el tiempo de proceso es irregular. ¿Qué es eso? Así como me llega a tiempo, puede que no me llegue, o de repente me llegan 2 o 3 cargamentos juntos. Ese es un problema con el llevar material de manera manual. La segunda es equipo de transporte mecanizado. Y ya lo vimos, normalmente son bandas transportadoras. Las bandas transportadoras se llama equipo de transporte mecanizado y los componentes que vamos a ensamblar van sobre bandas transportadoras. Tanto se colocan como se retiran y hay dos tipos, ¿sí? Uno,
El que vimos, ¿sí? Es que el componente está montado sobre la banda transportadora. Las televisiones que vimos están montadas sobre la banda transportadora. Sobre la banda transportadora, ahí se hace todo el proceso. Pero hay otros que se retiran de la banda transportadora y en una estación de trabajo se realizan las operaciones de ensamble, ¿sí? No siempre se hacen sobre la misma banda, sino a lo mejor se tienen que retirar y hacer alguna operación de ensamble y luego que se acabe la operación de ensamble se coloca sobre la banda transportadora del producto para que se siga moviendo. Y vamos a tener diferentes tipos de banda. Primer tipo o primera clasificación, hay varias clasificaciones, ahorita voy a ver esta nada más para que entendamos el tema, es las bandas de movimiento continuo. En ella, la banda transportadora se mueve a velocidad constante. ¿Qué es eso? La banda transportadora siempre está encendida y siempre está llevando material, ¿sí? Ese es el primer tipo de banda transportadora. La banda no para, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? La velocidad es constante. ¿Qué ventaja tiene? Pues es muy sencilla, ¿sí? Es una banda transportadora que siempre está encendida y está llevando el material. ¿Cuál es la desventaja? Si un operador se atrasa en su trabajo, por ejemplo, para sacar el material de la banda transportadora o para colocarlo, voy a tener o desabasto o voy a tener saturaciones. Imaginen que ustedes tenían que sacar el producto, se distrajeron un instante y ya se les fue el producto, ya se fue hacia quién sabe hasta dónde, ¿no? Entonces tiene esa desventaja, ¿sí? Esa es la desventaja de las bandas de movimiento continuo. Las que vimos son las bandas de movimiento síncrono. La banda se mueve de manera intermitente y en función del tiempo del ciclo de las estaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor la banda se va a estar moviendo cada 2 minutos. Se mueve 2 minutos, se mueve 1 minuto para 2 minutos, se mueve 1 minuto para 2 minutos. O a lo mejor simplemente es, avanza 2 minutos, se para, 4 y luego avanza 30 segundos, etcétera, etcétera, ¿sí? Así es como funciona una banda de movimiento síncrono. Y el último es una banda transportadora de movimiento asíncrono. Se mueve de manera independiente de las estaciones, ¿sí? Una banda transportadora asíncrona la podemos ver en cualquier Walmart o en cualquier Soriana, comercial o como quieran llamarla. Es la banda que tiene el cajero en el cual tú pones el producto y el cajero decide cuándo la echa a andar. O en algunos otros casos, mediante un sensor en cuanto detecta la mercancía, se empieza a mover. A eso se les llama bandas de movimiento asíncrono. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Perfecto. Muy bien. Hablemos de cómo voy a asignar, cómo voy a determinar la distribución de trabajo. Y eso lo vamos a hacer a través del ritmo de producción, ¿sí? Y entonces aquí me dice que las líneas de ensamble deben trabajar de manera que el trabajador o el operador termine su labor asignada dentro de un tiempo establecido. Y eso le vamos a llamar tiempo de ciclo. El tiempo establecido para que termine sus labores, ¿sí? El ritmo de producción va a ser un parámetro y va a estar en función de la demanda de los productos, ¿sí? Y del tiempo disponible que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo que sacar 60 productos por hora, 60 productos por hora, quiere decir que yo necesito sacar un producto por minuto. Ese es mi tiempo de ciclo, ¿sí? Así más o menos sería. Ahorita hacemos unos ejemplos para que queden claros. Y lo que es muy importante es que existen 3 niveles de ritmo de producción. El primero es el ritmo rígido, ¿sí? El trabajador debe completar su tarea en un tiempo asignado, ¿sí? A lo mejor tienes 1 minuto para hacer tu trabajo y no puedes tardarte más ni menos, ¿sí? ¿Qué inconveniente se tiene? Que es terriblemente desgastante o estresante. ¿Por qué? Porque tienes que acabar tu labor
en un tiempo determinado. Y si no lo acabas, las unidades se van incompletas, ¿sí? Esa es la desventaja que se tiene de este tipo de ritmo. El segundo es un ritmo con margen. Tienes un tiempo de ciclo, sin embargo, se le agrega una tolerancia para que puedas tener esas variaciones, ¿sí? Puedes descansar o simplemente, si no eres tan hábil y estás aprendiendo a hacer el trabajo, te va a dar tiempo de terminarlo, ¿sí? De manera que no te estreses tanto. ¿Qué desventaja tiene? Que se va a acumular material entre las estaciones. La ventaja también que tiene es que la gente puede moverse de su entorno para descansar, despejarse, etcétera, ¿sí? Y el último es sin ritmo de producción. El trabajador no tiene restricciones de tiempo, cada trabajador lo hace a su gusto, a su tiempo de ciclo, ¿sí? Y tiene la gran desventaja que no tienes realmente una producción constante porque cada quien lo hace a su ritmo, ¿no? Entonces eso presenta problemas ya cuando hablamos de fabricación a gran escala y de llevar control de la producción. Entonces, esos son los 3 ritmos de producción, ¿sí? Y entonces, ahora sí vamos a la parte buena, que es echarle números, ¿sí? El promedio de balanceo de líneas, ¿sí? 1. Tengo un contenido total de trabajo. ¿Qué es eso? Todas las operaciones que requiero para ensamblar algo. 2. Yo requiero la secuencia en la que se deben realizar las operaciones. Y 3. El tiempo específico en el cual debe operar la línea. ¿Qué es eso? El ritmo de producción. Y entonces lo que yo tengo que hacer es asignar la cantidad de trabajo de manera que todos los trabajadores tengan una cantidad similar del mismo, ¿sí? Y existen 3 métodos. Primero se llama método del candidato más largo. El segundo se llama el método de Kilbride y Wester. Y el tercero es método de posición en función del peso. Por motivos de tiempo y complejidad, solo voy a explicar el primero, ¿sí? Para que tengan una idea, porque además el primero es el más sencillo. Entonces, para que tengan una idea de cómo se hace un balanceo de línea, y con eso podemos, por ejemplo, solucionar muchos problemas de capacidad, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Tenemos una línea de ensamble que opera 8 horas al día con una producción deseada de 240 unidades por día. La tabla siguiente contiene información acerca de los tiempos de la tarea de este producto y las relaciones de precedencia. ¿Qué quiere decir esa relación de precedencia? Yo tengo la tarea A, B, C, D, E, F, G y H. Y vamos a traducirlo en palabras sencillas. Digamos que mi línea de ensamble fuera una línea para hacer, ¿qué les gusta? Sándwiches de 3 pisos, ¿no? ¿Sí? O tacos o lo que ustedes quieran. Entonces, mi tarea a lo mejor es colocar la tortilla, ¿sí? Digamos, es un taco. La tarea es colocar la tortilla. La tarea B es colocar la carne, colocar cebolla y cilantro y colocar la salsa, ¿sí? Y entonces es B y C, colocar cebolla y salsa, ¿sí? ¿Sí? Etcétera. Y voy haciendo cada una de las operaciones. Entonces, primero yo tengo que crear lo que se conoce como un diagrama de precedencia, ¿sí? O un diagrama de flujo, o una gráfica de nodos, etcétera, para hacerlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo tengo A, B, C, ¿sí? Y D, ¿sí? Estas son mis operaciones que tengo que seguir para realizar esto. Entonces, ¿cómo la voy a construir? ¿Sí? Yo lo que voy a tener, por ejemplo, es esto. Tengo mi hoja en blanco y entonces yo, con un círculo, voy a colocar aquí mi letra A, que es la primera operación que yo voy a realizar, ¿sí?
A esa letra A, ¿sí? Yo voy a tener tres operaciones subsecuentes. Perdón. Tres operaciones subsecuentes, aquí las tenemos, que es B, C y D. ¿Sí? Yo voy a tener tres operaciones subsecuentes que van a ser B, C y D. Con este último me quedó bien chiquito. Ahí estamos. Voy a hacer otra vez. Este vendría siendo B. Este vendría siendo C. Y este vendría siendo D. Esas son mis tres operaciones. Y los voy a unir mediante una flecha. A esto lo voy a llamar un diagrama de precedencia. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Está claro? Perfecto. Entonces, yo tengo que sigue la operación B, C y D. De ahí, ¿sí? Vamos a ver qué sigue. B, C y D viene de A. Luego E viene de BC y F viene de CD, ¿sí? E y F. Una viene de BC y la otra viene de CD. Entonces, tengo E y F. E y tengo F. ¿Sí? E va a venir, o yo voy a realizar la operación E de B y C una vez que haga BC, y la operación F viene de C y D. Una operación F viene de C y D. Bueno. ¿Sí? Ahí estamos. Así es como voy a ir marcando y voy haciendo mis operaciones. Luego, tengo dos operaciones finales. Una de ellas es G, que viene de EF, ¿sí? Sí, aquí, EF. Sí, aquí tengo una nueva función. Que es G. Y luego tengo otra que va a ser H. G. Y H. Y a este diagrama le vamos a llamar un diagrama de precedencia. ¿Ok? Este diagrama es un diagrama de precedencia. Entonces, esto es cómo voy a tener mis operaciones. A la operación A le sigue la operación B, C y D. Luego, B, C me va a dar una operación E, y una vez que ejecute C y D, voy a hacer la operación F, y luego voy a hacer la G, y al final la H. Esto vendría siendo mis operaciones y mi diagrama de precedencia. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Es esto lo que yo hice, ¿sí? Yo creé un diagrama de precedencia para darme una idea de cuál es el orden en el cual yo voy a ensamblar mis piezas,
¿sí? Ya hicimos el diagrama de presencia. ¿Cuál es el tiempo de ciclo de la estación de trabajo? Balanceamos la línea y cuál es la eficiencia del balanceo de su línea. Esa parte vamos viéndolo poco a poco. Entonces, repito, yo ya tengo mi parte A, que tiene 3 salidas, mi parte B, C y D, mi parte E y F, mi parte G y mi parte H. ¿Sí? Ya aquí ya está dibujado bien bonito. Ya expliqué cómo lo dibujamos, ¿no? Y arriba vienen los tiempos en segundos de cada una de las operaciones. Entonces, una vez que ya tengo el diagrama de precedencia, yo procederé a hacer lo siguiente. No me dice nada, pero vamos a hacerlo por turno. Yo tengo 8 horas, que son 2.800 segundos. Aquí es coma, no punto. 2.800 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Y yo tengo que hacer 240 unidades diarias. Mi cantidad que tengo que hacer serían 2.800 segundos, 240 unidades. Quiere decir que yo tengo 120 segundos por unidad. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Preguntas? Ocho horas diarias son 2.800 segundos y tengo que hacer 240 unidades. ¿Qué hago? Sumo. Si yo sumo 60 más 50 más 80 más 20 más 90 más 30 más 30 más 60, me va a dar el tiempo que tardo yo en ensamblar una unidad. Y ese total me dice que son 420 segundos. Entonces, una persona tardaría 420 segundos en hacer la tarea. Una persona. Y yo necesito que lo haga en 120. 2 personas tardarían 240, 3 personas 360. Entonces yo necesitaría 4 personas o 4 estaciones de trabajo para que, o repartir el trabajo entre 4 estaciones o 4 personas para que yo pudiera cumplir con esto que me están pidiendo, que son 120 segundos. ¿Queda claro? Vamos a... ¿Dudas? Repito, ¿cómo saco esto o cómo sería esto? Ok, si no hay dudas, perfecto. Perfecto. Así es como yo determino cuántas unidades voy a tener o cuántas unidades voy a necesitar. En este caso, cuántas estaciones. Entonces, paso 1. Determino mi cantidad o mi ritmo de producción por pieza, como dividiendo el tiempo que tengo para trabajar entre mi demanda. Y me dice que son 120 segundos por unidad. Y luego yo voy a calcular cómo le voy a hacer, ¿sí?, para dividir entre cuántas estaciones o cuántas personas van a trabajar. Entonces, yo sumo el tiempo total de trabajo y lo voy a dividir entre la cantidad de tiempo que yo requiero para que salga la producción. 420 entre 120 son 4 estaciones. Y repito, yo sumo esto, son 420. Entonces,
si yo tuviera un operador, ¿sí? Tendría 120 segundos. 2 operadores, 240. 3 operadores, 360. Necesitaría 4 estaciones. Bueno, ¿y cómo vamos a ver cómo vamos a trabajar las estaciones? Bueno, tenemos que hacer que esas 4 estaciones, fíjense, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estaciones. Ah, pues cada quien que haga 2. No. ¿Por qué razón? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo agarro, pongo aquí 110 segundos, aquí tengo 100, aquí tengo 120 y aquí tengo 90. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a realizar. ¿Sí? O cómo lo podemos visualizar de manera sencilla. ¿Y cómo las podemos agrupar? Mi límite son 120, ¿no? Entonces, puede haber diferentes maneras de hacerlo. Una manera de hacerla así a ojo sería, aquí 60, A y B no pueden hacerse porque A y B serían 140. Entonces, una sola persona puede hacer la estación, no puede hacer la operación A y B porque rebasaría los 120, serían 140. A y C serían 80. A y D serían 50. 110. Entonces vamos a suponer que yo tengo aquí, esto es mi estación 1, A y D. B y C las puedo meter en otra estación de trabajo, me suman 100 segundos. E y F me dan exactamente 120 segundos y G y H me dan 90 segundos. ¿Ok? Este sería cómo yo repartiría las operaciones entre cada una de las personas. ¿Sí? Repito, ¿por qué no puede ser A y B? Porque A y B, ¿sí? Serían más de 140, serían 140 segundos, repaso los 120 que me están pidiendo. Podría juntar A y C, sí, A y C, ¿sí? Estaría bien, pero entonces me quedaría en 80 segundos, ¿sí? Y entonces B y D repasarían a 130 y entonces ya no podría ser. Este es el acomodo que yo tengo de mi estación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Cómo repartir las estaciones? ¿Y cómo lo vamos a expresar esto? No con dibujitos, sino aquí lo tenemos. La estación 1 dice aquí que es A y D. Cada uno tiene A y D. 60 más 50 son 110. ¿Sí? Son 110. Y el tiempo no remanente no asignado son 10 segundos. Aquí voy a perder 10 segundos. Y aquí pongo tarea remanente. C y D. La estación, ¿sí? B y C, 80 y 20. Y aquí voy a tener 40 y 20 que no están trabajando. La estación E, 90 y 30, 0 segundos, no tengo ninguno. Y la estación E y F, 30 y 60, la suma da 90 y me van a sobrar 30 segundos. Y entonces, ¿qué sucede aquí? La estación no todas trabajan lo mismo, exactamente, no todos trabajan igual. Hay unas que trabajan al 100 y otras que no. ¿A qué me refiero? Vean, la estación 1, si hacemos la operación, la estación 1, la estación 1, 1, va a tener una eficiencia de la siguiente manera. Va a trabajar de 110 de 120 segundos. ¿Sí? 110 de 120 segundos. Denme un segundito. Repito, trabaja 110 de 120 segundos.
y trabaja, por lo tanto, al 91, casi al 92% de eficiencia. La estación 2 trabaja 100 de 120 segundos. Trabaja al 83%. La estación 3 trabaja 120 de 120 de 120. Esto es, trabaja al 100%. Y la estación 4 va a trabajar 90 de 120 segundos. Trabaja al 75%. ¿Sí? En promedio, sí, voy a tener que mi eficiencia, la eficiencia total de mi sistema sale de aquí. La estación debería, ¿sí? Mi eficiencia, ¿sí? Sería el promedio de ellos. Que es el 87.5%. Esa es la eficiencia de la línea. Sin embargo, es tan poco el tiempo, ¿sí?, que se desperdicia en cada estación que no pueden hacer otra cosa, ¿sí? Aquí pues, quedan 10 segundos, realmente no te da tiempo de hacer nada. Digamos que las estaciones donde tienes más tiempo es en la última, son 30 segundos. En 30 segundos no puedes asignar otra tarea a las personas. Así sacamos, entonces, la eficiencia de estas líneas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Está claro? Buenos días, profe. Yo, Dime. en la tarea remanente variable, esas letras, ¿por qué están ahí? Ahí no le entendí bien. Ah, ok. Ok, sí voy. Ah, ok. A es la primera operación. Las dos que siguen serían C y D. ¿Sí? B, la que seguiría sería C. E, la que sigue es F. Y de F, F, ¿ja? Y de G sigue H. A eso se refiere. Ah, ok, ok. Aquí estoy mal, no es C. Aquí debería ser nada más D. ¿Sí? Esta tarea remanente sería, que tengo que modificarlo, no es C, nada más sería D. A y la que sigue sería D. B y la que sigue sería C. Eso lo vemos conforme al cuadro que hizo de al los, llegar de los nodos. así es, a los nodos que yo tengo. ¿Sí? Déjalo, lo modifico porque esto está mal. Ah, perdón. Es esta. Ahí estamos. Ahora sí, en la estación 1, A y la que sigue sería D. En la estación B, en la estación 2, tengo que la primera tarea es B y luego le seguiría C. En la estación 3, E y luego le sigue F. En la estación 4, G y luego le sigue H. ¿Sí? Sí, sí, ya me quedó más claro, profe. Y sí, es que Gracias. aquí yo tenía un error. ¿Sí? Oh, gracias. Sí, yo fui el que me equivoqué, disculpen. Sí, tenía esta de más. Muy bien. Repito, la eficiencia queda de la siguiente manera. Yo sumo los dos tiempos, 50 y 60 son 110. Y tengo como límite 120. Entonces, si yo divido 110 entre 120, me da el 92%. La estación 2, 80 más 20 son 100. ¿Sí?
y yo tendría que estar trabajando, bueno, tengo espacio 120 segundos, tengo 83%. La estación 3, 90 más 30, 120 entre 120, me da una eficiencia del 100%, que estoy trabajando el 100%. Y la última, 30 más 60 me da 90, 90 entre 120 son 75. Eso es lo que quiere decir la eficiencia, es cuánto tiempo estoy trabajando. Y para sacar la eficiencia total de las estaciones, pues aquí lo tengo. Sumo estos y las divido entre 4 y me da el promedio. Y el promedio me da que es del 87.5%. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un margen o una tolerancia, aquí tengo una tolerancia, aquí no tengo tolerancia. Entonces, desde el punto de vista práctico, en esta estación es donde va a estar la gente más estresada o que va a tener más problemas porque no tiene ni tiempo ni para rascarse la nariz. ¿Sí? Aquí por lo menos para rascarte o bostezar, ¿no? Igual, aunque no parece mucho, pues 30 segundos más o menos como que te acomodas, ¿no? 10 segundos, no, 20 a lo mejor un poquito. Pero son estaciones que le van a generar estrés a la persona. Entonces, más o menos ya quedó más claro. Ok. Sí, profe. Perfecto. ¿Sí? Ok, quedó claro cómo sacamos la eficiencia, etcétera, etcétera. Bueno, voy a poner otro problema y después platicamos de las tareas y lo que tenemos pendiente. Ok. Vamos a ver el siguiente. Dice aquí, tengo un tren motriz de una camioneta, ¿sí? Tenemos una banda transportadora y se requieren 500 camionetas por día. El tiempo de producción es de 420 minutos, ¿sí? 420 minutos. 6 por 8 son 48, son 480 minutos en un turno de 8 horas. Le estoy quitando una hora, o sea, 7 horas, debido a que recuerden que la gente tenemos que descansar, no podemos rendir las 8 horas iguales, no somos robots, y por lo tanto estoy descontando una hora. O sea, la eficiencia de la línea de entrada no es del 100%, estoy quitando una hora, ¿sí? Y yo lo que quiero es balancear esta línea. Mi requerimiento son 500 camionetas por día, ¿sí? Y tengo 420 minutos, ¿sí? Y esto es lo que yo tengo, ¿sí? Tiempo de la tarea son 45 segundos en A, que es colocar el retén del eje trasero y atornillar a mano 4 tornillos a la tuerca. La tarea B, introducir el eje trasero. La tarea C, apretar las tuercas. D, colocar pieza del eje delantero y apretar a mano con 4 tornillos a las tuercas. E, apretar los tornillos de la pieza del eje delantero. F, colocar la llanta trasera y apretar tapón. G, colocar llanta trasera y apretar. Colocar las 4 llantas, ¿sí? Primero las traseras y luego las delanteras. Y aquí viene mi tiempo en segundos. J, colocar la palanca a velocidades de la camioneta en la pieza del eje delantero y apretar, ¿sí? Y finalmente, apretar tuerca y tornillo, ¿sí? Ahí está. Este es el tiempo que yo necesito, o más bien los tiempos o las etapas en las que yo tengo. Tengo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ¿sí? Esto es con lo que yo debo contar para poder tenerlo. ¿Qué tengo ahí? Tengo varias cosas. Primero, tengo el tiempo necesario o el tiempo requerido para hacer el proceso. 2, una vez que tengo el tiempo requerido del proceso, ¿sí? Lo que tengo que hacer, acuérdense, es sumarlo, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo lo vamos construyendo. Vamos a borrar todo esto. Ahí estamos. Primero que nada,
Siempre yo voy a partir, aquí me está diciendo que estoy partiendo de mi operación. Este vendría siendo A. ¿Estamos de acuerdo? Este es A. Y me voy a tardar 45 segundos. Esto es A. Luego me dice que tengo una operación B. Y esa operación B viene precedida de mi operación A. ¿Sí? Nada más está relacionada A con B. Y esto me lleva 11 segundos. ¿Sí? Luego tengo una operación C que dice que viene precedida de la operación B. Aquí tengo C. ¿Sí? Y viene precedida de B. Y tiene un tiempo de 9 segundos. Eso es lo que me está diciendo hasta ahorita mi listado de pasos que debo seguir. Miren. A, aquí dice que B, es precedida de B, y C es precedida de B. Estas son tres lineales. Luego dice D, colocar pieza del eje delantero. No viene de ningún lugar, viene por fuera, ¿sí? Yo tengo una operación D. Simplemente no aparece, por ejemplo, voy a poner aquí, este sería D. No viene, simplemente viene de fuera, y este vendría siendo D. Y esta D tarda 50 segundos. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Sí? Esta D, ¿sí? A esta le sigue una operación E. Este viene siendo E. Y E me dice que viene precedida de D y de C. ¿Sí? E viene precedida de D, nada más, perdón, de D, no de D nada más, ¿sí? Entonces vamos a borrar. Ajá. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que hacer todas una de estas. Aquí estamos. ¿Sí? A, B, C, ajá, F, G, H, etcétera, etcétera. Esta es independiente. D, E, ¿sí? H, I, y todas se van a juntar en J. Finalmente, hasta salir acá. Aquí estamos. D, C, ajá. Aquí viene cada una de ellas, ¿sí? Preguntas de cómo se forma el diagrama, después lo acomodamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Segundo paso. Ya que tenemos nuestro diagrama, ¿sí? Yo tengo que sumar cada una de mis operaciones. Me queda que son 195 segundos. Y entonces, al yo tener 195 segundos, puedo hacer dos cosas. Una, ¿sí? Estos 195 los puedo convertir en minutos
porque aquí me están dando todo en minutos. Entonces, mis 195 195 lo divido obviamente entre 60 para que me quede todo en minutos y me dice que tengo 3.25 minutos. ¿Sí? Este es el tiempo que yo requiero para armar la camioneta. ¿Sí? 3.25 o 195 segundos. Y regresemos a la parte del enunciado del problema. En el enunciado del problema dice que son 420 minutos diarios, ¿sí? Entonces, si recordamos acá arriba, yo tengo que es la cantidad de tiempo necesario, tengo que dividir el tiempo disponible entre la cantidad de producto que yo requiero. Entonces, yo tendría que agarrar y para calcular la cantidad, tendría que dividir mi tiempo disponible 420 entre 500 camionetas, que son las que tengo que hacer. Eso me va a dar 0.84 minutos por camioneta. ¿Sí? Ni siquiera es un minuto. Si ustedes se fijan aquí, yo requiero 3.25 minutos. Estos 3.25 minutos es si lo hiciera una sola estación, ¿sí? Pero no tengo una sola estación, tendría que tener más estaciones. Entonces, mi número de trabajadores o mi número de estaciones va a salir de dividir 3.25 entre 0.84. Y eso me va a dar 3.86. 3.87, ¿sí? No tenemos 3.87 personas o 3.87 trabajadores. Mi número de trabajadores va a ser igual a 4. 4 estaciones. Por lo tanto, también voy a requerir ¿cuántos trabajadores? 4, 1 por estación. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos lo de capacidad? Que asignábamos cuántas personas había por área. De aquí sale, ¿sí? De calcular esto ya puedo determinar cuántas personas debe haber por área en función de un proceso, ¿sí? Aquí ya tengo 4 estaciones, 4 trabajadores. ¿Cuál es mi tiempo mediante el cual yo debo lo que se llama balancear la línea? O mi tiempo límite va a ser 0.84 minutos. 0.84 minutos equivale a 50.4 segundos. 50 segundos. Tampoco vamos a entrar. Son 50 segundos. Eso es lo que yo tengo para balancear mi línea. 50 segundos. ¿Ok? Entonces grábense bien este valor que es 50 segundos. ¿Quedó claro de dónde salieron todos estos datos de aquí? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, como yo tengo que balancear en función de los 50 segundos, vamos a lo siguiente. Voy a borrar esto de aquí. Y vamos a la siguiente diapositiva, que ya es mi diagrama. Aquí estamos. 50 segundos. Miren, lo que yo tendría que hacer es, por ejemplo, dividir este diagrama
sí se puede en 4 estaciones. Vamos a hacerlo primero gráficamente, que es más sencillo, y ya luego lo hacemos mediante la tabla. Ok. Como pueden ver, la operación de, ¿cuánto me lleva? 50 segundos. 50 Esta segundos. solita es una estación. ¿Sí? ¿Ya vieron? Ujú. 45 más 11 me da 56. Por lo tanto, esta es otra estación. O un trabajador y otro trabajador. Vamos a la siguiente. Vamos, 11 más 9 me dan 20. 20. 32, 20 más 12, 32, 44, ajá, y 8, 52, ¿no? Pues ya no se pudo, ¿no? Aquí tengo 15 más 12, 27, 39 más 8. Miren, fíjense, aquí tengo otra estación. 15 más 12 más 12. 15 más 24 me da 39. ¿Y 8? 97. Ajá, ¿y 9? ¿Me paso o no me paso? Vamos de nuevo. 27, 39 y 8, 47. ¿Sí? Me queda esta de 9 segundos volando. ¿Por qué razón? 15 más 9, 11 más 9, 20. 32, 44 y 8, 52. 15 más 12, ¿sí? Entonces, esta estación está quedando fuera. Yo podría forzarla a meterla a alguno de ellos donde el menos tiempo posible, ¿sí? Me afecte. ¿Sí estamos bien? ¿Cómo la podemos armar? ¿Sí? Aquí repito, aquí tengo 44. Si yo meto esta última en una sola, esta tendría 56. ¿Sí? Esa sería una combinación posible. ¿Sí? Y que prácticamente es la única combinación posible. ¿Por qué razón? Porque si yo agarro y digo que tendría que hacer todo esto, yo no me puedo saltar de esto hasta acá. Entonces quedaría más desbalanceado. ¿Por qué estamos hablando de que esto lo tenemos que hacer de esta manera? Vean acá, me voy a regresar al sistema. Yo no me puedo, ¿sí?, saltar, por ejemplo, tener, por ejemplo, FGH y luego saltarme acá junto, porque primero tendría una operación intermedia. No puedo saltarme entre cada una de las pasos. Por ejemplo, decir, mira, si yo agarro y pongo 11, 9, 12 y luego hago 9 aquí mismo, yo no me puedo saltar esta hasta acá. Bueno, perdón. Porque primero tengo que hacer esta. Entonces, de todos modos tendría que esperar a que terminan de hacer esta operación para yo poder meterla aquí. Entonces, así es como nos quedaría
nuestras estaciones. ¿Preguntas, dudas? Aquí tengo, si yo, por ejemplo, hago esto, Profesor, pero al pasarse de 50, ¿qué pasa? tenemos sobrecargando una estación y probablemente no va a quedar balanceada la línea. Por ejemplo, aquí, ¿Y hay soluciones para eso? pues normalmente no. No, ¿por qué razón? Porque estamos hablando que son retrasos de segundos, de 1 o 2 segundos. Por ejemplo, aquí, cuando yo hice el cálculo, me quedó que mi tiempo es 50.4, aquí tengo 51. Si tú te fijas, aquí voy a tener 1 segundo de más, pero si yo hago esto, No, son 56. ¿mandé? Ah, son 56, sí es cierto. Entonces es demasiado, sí tienes toda la razón. Entonces, aquí yo tengo un problema, 45, 50, y entonces yo tendría que ver que esto sería una estación, esto sería otra estación, o si tú quisieras que todo quedara bien balanceado, aquí hay una pregunta. ¿Tiene sentido? Aquí estamos. ¿Tener una estación por 9 segundos? ¿Y estamos? Pues, Debe tener una persona nada más para que opera 9 segundos, de 50 posibles. pues es que si está en sobre, ¿cómo dijo? Que Tendría más trabajo la última estación. Una persona tendría más trabajo y los otros menos. Pero aquí ¿pero tendrías... es posible? Sí, claro que es posible. Por eso, pero en el otro que se pasó de 50, ¿qué dijo? ¿Que había sobreproducción o cómo dijo? No, sobre trabajo. Ahí estaría saturado. ¿Qué Entonces, pasaría? ¿sería lo más conveniente hacer otro? Saldría más caro, porque estás hablando, ¿sí? Que tendrías que contratar una estación, tendrías que tener una persona nada más para apretar un tornillo. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Fíjate, la última operación hace apretar tuerca y tornillo, ¿sí? Entonces, estás sobresaturando. Repito. ¿Otra solución no sería como quitar tiempos o esos ya están Pero pues, ¿cómo los quito? establecidos? Imagínate si estás hablando que son 12 ¿Pero segundos. estos tiempos ya están establecidos? Si son los tiempos que se van tomando en función de lo que tardarían, por ejemplo, vamos a suponer esto, apretar tuercas y tornillos, ¿sí? Esto es lo que tardan en apretar las tuercas y tornillos. Es una operación. Ponle tú, si yo agarro y apretar los tornillos de la pieza del eje delantero, pues sí podría tratar de hacerlo más eficiente, ¿no? Hacerlo 1 o 2 segundos más, ¿sí? Pero tendríamos que quitar, por ejemplo, o dar herramientas para que se redujeran estos tiempos. Estos son tiempos que ya están preestablecidos porque es lo que tarda la gente en hacer la operación. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Normalmente en las líneas, ¿sí? Primero se hacen corridas de prueba para ver cuánto tarda y entonces saca un tiempo promedio. Estos son tiempos promedios. A lo mejor alguien con más habilidades lo hace en 40, alguien un poquito más lento lo hace en 50 y entonces el promedio son 45. Son 100 tiempos promedios para sacar la producción, para hacer el trabajo. Por eso te digo que son tiempos promedios. Probablemente sí podamos ajustar, a lo mejor por aquí algún segundo para poder tenerlo. Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, que yo diga, pues para que esto quede bien, ¿sí? Digamos que yo me saltara de aquí y luego agarrara estas dos operaciones. Eso sí no puede hacerlo porque hay operaciones anteriores y no te las puedes saltar, ¿sí? Y la eficiencia de la línea, ¿cómo lo vamos a sacar? Por ejemplo, si esta es la estación 1, pues dividimos 45 entre 50, la estación 2
serían 50 entre 50. La estación 3, 15 más, por ejemplo, podría ser, esta es la estación 3. Y todo lo demás lo podríamos meter a la estación 4. ¿Sí? Y sí tendríamos que mover, como dices tú, los tiempos para hacerlo más eficiente, poder reducir un segundito aquí, un segundito allá, para poder tener el balanceo en toda la línea. Se tendría que hacer un estudio para ver si podemos reducir tiempo en alguna de las etapas, o como dices tú, tener una persona aquí nada más para esta última estación, o ¿sí? Buscar la manera de optimizar estos tiempos. ¿Sí? Hay veces que, por ejemplo, por 9 segundos, ¿sí? Es muy caro, ¿sí? Porque estás hablando que son 5 o 6 segundos más que va a trabajar esa estación. Sí vas a tener más trabajo, pero es preferible a tener que contratar a alguien más. Bueno, varias cosas. Uno, las 4 estaciones no van a trabajar siempre lo mismo. Sí, eso es un hecho. No siempre se va a poder balancear perfectamente, y esto nada más es una introducción a cómo se balancean las líneas. Faltan meter muchas cosas, ¿sí? Hay cosas que se llama tiempo de reposicionamiento, que es cuando llega la pieza y esa pieza la tengo que girar y colocar y moverla. También hay que tomar esas piezas. Tampoco tomamos en cuenta el tiempo en el cual se toma la herramienta. Y tampoco metimos, ¿se acuerdan que hablábamos de tiempos con margen? Bueno, aquí le estamos haciendo exacto a los 50 segundos, pero podemos meter un margen en cada una de las estaciones para que no sea tan estresante, y a lo mejor sí, ya metiendo márgenes de tolerancias para las operaciones. A lo mejor esto más estaciones, pero el trabajo ya podemos hacerlo de manera más repartida. Bueno, para culminar, porque ya faltan muy poquito tiempo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, no. ¿Quedó claro?